Este documento trata de explicarte qué es un artículo científico, que es donde se plasman los resultados de investigaciones. Te explica también todas sus partes, empezando por el título, a partir de aquí, partes del artículo científico, empezando por el título, cómo debe ser cada una de esas partes, qué tienen dentro cada una de esas partes, te la está explicando ahí. ¿Alguna pregunta de este documento? No. Ustedes van a ver que de todas las partes del artículo científico hay preguntas. Y que esas partes ustedes tienen que sabérselas y en orden. Hay otro documento dentro de la página que le explica el orden. Ese es el segundo documento. Está resumido solamente las partes. Entonces, te habla también de la finalidad, algunas preguntas que están desde aquí, que cuál es la finalidad del artículo científico, comunicar los resultados de investigaciones de una manera clara, concisa y fidedigna. También el nexo que une el artículo científico con el proceso de investigación, que si uno escribe un artículo científico y no lo publica, es como que no ha hecho nada, porque se pierde la información. Entonces, por ejemplo, si usted descubrió una vacuna para el COVID y lo pone en un artículo científico, pero nadie la lee, nadie se va a enterar, entonces los demás médicos del mundo no van a poder hacer uso de esa información. Entonces, por eso es importante que cuando se hagan investigaciones se publiquen para que se puedan aprovechar por el máximo número de personas. También te explica el concepto del artículo científico, que es un informe escrito donde se describen los resultados de una investigación. Que quien dispuso los requerimientos para elaborar los artículos científicos, lo que se llama requerimientos uniformes de preparación de manuscrito, que son específicamente los pasos que se deben dar en un artículo científico. Fue un grupo de personas que se reunieron en Vancouver, Canadá, en el 1978 y que luego conformaron el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Entonces, esos requisitos que dicen las pautas para elaborar los artículos científicos se revisan periódicamente y más de 300 publicaciones de revistas científicas han acordado aceptar esto. Es decir, que cuando se vayan a publicar los artículos, se van a regir por esos requerimientos. Entonces, las partes del artículo en general son 11. Título, autores, resumen, palabras claves, introducción, material y métodos, resultados, discusión. Agradecimiento es opcional, pero la referencia bibliográfica o bibliografía no es opcional. Y apéndices es opcional también. Entonces hay unas pautas para cada una de las partes, empezando por el título, el cual le permite describir el contenido y también catalogarlo y para que el bibliotecario que vaya a guardar ese artículo en la base de datos sepa dónde lo va a poner. Entonces, no debe ser de 15 palabras el título, pero sin sacrificar su claridad. El título, por ejemplo, si dice una investigación sobre el VIH, la palabra VIH va a estar en el título. Entonces, esto le va a permitir al bibliotecario que almacena ese artículo, por ejemplo, en Google Académico o en PubMed, ponerlo específicamente en el lugar que se necesita. Por ejemplo, si hay más documentos sobre el VIH, cuando una persona escriba VIH, debe aparecer ese nuevo que se creó y los demás.
Entonces, el bibliotecario se guía de lo que dice el título para saber cómo almacenar. Seguimos con los autores, que son los que han hecho una contribución sustancial en la investigación en el artículo científico. No se puede poner cualquier persona como autor. Una persona porque haya hecho un trabajo mínimo no puede aparecer como autor. Además, que deben asumir la responsabilidad del artículo. ¿Qué quiere decir? Que si en el artículo hay plagio, si en el artículo hay informaciones falsas, y luego a esa persona se le pone un castigo. Hay personas que le han revocado su título de doctorado por haber hecho un plagio en un artículo científico. Entonces, si hay una consecuencia porque la información está plagiada porque es falsa, entonces todos los autores llevan esa consecuencia. Es lo que quiere decir cuando dice asuman la responsabilidad del artículo científico. No se puede poner una persona cuya contribución es mínima, eso se llama autoría injustificada. Y cuando yo no pongo a quien sí trabajó, se llama autoría incompleta. Dentro de las autorías injustificadas le tienen muchos ejemplos. Por ejemplo, si pone a una novia, un amigo con el fin de halagarlo, si pone a un jefe que no trabajó, si pone a un investigador novicio, que quiere decir una persona nueva, con la idea de recompensarlo, estimularlo. No importa quién usted ponga, si usted pone a una persona que no estuvo ahí en el proceso de investigación, no hizo un trabajo sustancial, es decir, un trabajo mayor, que no sea mínimo, esa persona no debe aparecer como autor. No es ético poner como autor una persona que no haya trabajado. Y ahí están todos los ejemplos. Entonces, seguimos con la autoría múltiple, que es como una rama o una dependencia del área de autores, que se refiere a los autores. La autoría múltiple lo que quiere decir es que no hay un número aceptable o excesivo de autores. Un artículo puede ser escrito por una sola persona, pero también puede ser escrito por 5 o por 10 personas. No hay una regla que te limite la cantidad de autores de un artículo. Autoría corporativa se refiere al centro coordinador de la investigación. Por ejemplo, si la Universidad UTESA hace una investigación sobre el COVID en el Centro Médico Cibao, la autoría corporativa le corresponde a UTESA porque es el centro coordinador. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No. Okay. El centro coordinador es la autoría corporativa, el que coordina la investigación, el que dispone cómo se va a hacer la investigación. Yo voy a investigar un medicamento aplicándoselo al COVID. Entonces, quien coordina tiene la autoría corporativa. Ahí se ve mejor. Se ve mejor en las letras de la autoría corporativa. Sí. 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 Entonces, las instituciones es donde se lleva a cabo la investigación. Entonces, aquí debe incluirse el nombre de la institución, el centro de salud donde se lleva a cabo la investigación. En el área de la salud, sí, generalmente se hace en los centros de salud.
o centros de investigación. Entonces, donde se lleva a cabo la investigación es que se le llama institución. Como les dije en el ejemplo anterior, que si usted hace una investigación sobre el COVID en el Centro Médico Cibao, entonces la institución es el Centro Médico Cibao. Y la autoría corporativa le corresponde a UTESA, que es el que coordina la investigación. Seguimos con el resumen, que permite identificar el contenido básico para darle una lectura rápida. Cuando estamos investigando un tema, no tenemos mucho tiempo. Hay miles de artículos sobre los temas. Entonces, si el título está relacionado con lo que yo quiero investigar, yo leo el resumen. El resumen me va a dar una idea general del artículo. Entonces, yo voy a saber por el resumen si este artículo tiene lo que yo ando buscando. Por eso que dice aquí que permite identificar el contenido básico del artículo y de su relevancia. Si lo que yo estoy buscando lo tiene ese artículo. Permite también ver los objetivos, el alcance del estudio, los procedimientos básicos, los métodos analíticos, cómo calcularon, los cálculos estadísticos que hicieron, los métodos observacionales, sus principales hallazgos, es decir, sus resultados y sus conclusiones. Todo esto se plantea en el resumen. También se sitúa en tiempo y lugar y se redacta en tercera persona. El resumen puede ser de 3 tipos: descriptivo, informativo y estructurado. Cada uno de ellos tiene una forma particular. Por ejemplo, el descriptivo da una idea global y son de 50 a 100 palabras. El informativo es como un mini artículo y tiene de 150 a 200 palabras. Y el estructurado se divide en apartados como son objetivos, diseño, lugar, las mediciones, resultados y conclusiones. Entonces hay 3 tipos: descriptivo, informativo y estructurado. Las palabras claves son de 3 a 10 palabras que se usan para el indexado del artículo. Es decir, cuando yo lo voy a guardar en la base de datos, yo guardo ese artículo con cada una de sus palabras clave para que si alguien digita alguna de ellas, traiga ese artículo como resultado en la búsqueda. Y para las palabras clave se recomienda usar los términos del MEDGE más reciente. Por ejemplo, si yo hago un artículo sobre el COVID, sobre el tratamiento del COVID con dexametasona, entonces COVID sería una palabra clave. Tratamiento puede ser una palabra clave y dexametasona también una palabra clave. Entonces, las palabras clave se usan para identificar, como su nombre lo dice, los puntos clave que usted va a encontrar en el artículo. El siguiente apartado de un artículo científico es la introducción. Aquí se identifica el problema que se quiere investigar, se encuadra en el momento actual, se exponen los trabajos y también las contribuciones de otros autores, porque cuando yo voy a hacer una investigación, yo primero tengo que leer qué han hecho otras personas sobre ese tema. Si la rueda ya está inventada, yo no puedo investigar la misma rueda. Entonces, yo tengo que buscar algo que pueda mejorar lo que ya está. Y por eso se lee, antes de empezar a hacer cualquier investigación, se lee qué hay actualmente. Entonces, eso que yo leí sobre el tema, lo pongo en introducción, puedo ponerlo, porque aquí yo puedo destacar las contribuciones de otros autores al tema objeto de estudio. Si yo voy a hacer una investigación del COVID, entonces lo que otro autor haya dicho sobre ese tema, yo lo puedo poner en mi trabajo. Claro, tengo que citarlo, tengo que decir de dónde salió. Y esa parte, cuando yo la voy a hacer, la pongo en introducción. También en la introducción se justifican las razones por las que se realiza la investigación, se formulan hipótesis y se definen los objetivos del estudio. Entonces luego sigue la parte de material y método, que es donde se explica todo el proceso, si hubo pacientes, cuántos pacientes hubo, qué se le hizo a los pacientes, todos los procedimientos que se hicieron. Se explica aquí en material y método.
Entonces es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque para tener un valor científico es necesario que lo que se plantea aquí se pueda reproducir. Es decir, que los resultados sean reproducibles. Y para eso debe darse la base para que otros lo puedan repetir el experimento. Es decir, que si usted le dio, por ejemplo, 10 miligramos de paracetamol a cada paciente, que usted lo explique claramente para que otra persona que quiera hacer ese mismo proceso de investigación lo pueda llevar a cabo sin ningún problema. Por aquí le explica qué debe tener el apartado de material y método. Entonces ahí se define la población, el grupo de estudio, el diseño, la selección y asignación de sujetos. Sujetos se refiere a las personas que participan, que aceptaron formar parte de esa investigación, es decir, los pacientes que yo recluté para esta investigación. La intervención o tratamiento que le aplico a esos pacientes, que si le di una charla, que si le di un medicamento, que yo puse a esos pacientes a hacer o a tomar. Los métodos de análisis, que son los cálculos que se hagan estadísticos y los tratamientos de información. Entonces, toda esa parte va en material y métodos. Si se usan drogas, debe decirse su nombre genérico, la dosis de la droga que se debe administrar a cada paciente y la vía de administración. Se sabe que algunas veces son oral, a veces son inyectadas. Hay varias vías de administración que se deben especificar en el apartado de material y método. También aquí se define o se especifica los fundamentos éticos que si se siguieron los patrones de la Declaración de Helsinki de 1975, ustedes pueden ir a Google y poner ahí Declaración de Helsinki de 1975, que es para que vean las pautas que se deben seguir cuando se está tratando con seres humanos. Por ejemplo, que no se deben utilizar nombres, iniciales, número de historias clínicas, especialmente en materiales ilustrativos. Es decir, no poner algún dato que pueda revelar la identidad de los pacientes que aceptaron participar en la investigación. Si yo tengo el COVID y yo acepto por el bien de la ciencia, con el objetivo de que se encuentre alguna cura, participar en una investigación, entonces yo como paciente no estoy esperando que mi nombre sea revelado. ¿Por qué? Porque quiero mantener mi privacidad. Ustedes saben que cuando una persona está enferma puede llevar a cierto tipo de discriminación. Entonces, se debe respetar la privacidad de los pacientes. Otra de las leyes o de las pautas que se deben llevar es que si se usan animales, por ejemplo, a veces para desaprobar para probar productos de la cara, de maquillaje y de otros, se usan animales para probarlo, y también para probar algunas vacunas se usan animales. Entonces, primero se usan animales y luego se usan humanos. Y cuando se van a usar animales, hay unos lineamientos que deben seguirse. Entonces, en material y método se especifica si se siguieron esos lineamientos, si se siguieron alguna ley para el uso y cuidado de los animales, o se siguió la guía del National Research Council. Entonces, todas esas pautas deben decirse en material y métodos. También te dice los cálculos estadísticos, y se usaron métodos de asignación al azar. En los ensayos clínicos aleatorizados, ECA, se usa que se dividen los pacientes en varios grupos, pueden ser 2 o 3, y que se asignan los pacientes al azar a uno de esos grupos. Entonces, en material y método se especifica qué método se usó de asignación de los pacientes a los grupos. Algunos errores frecuentes que se pueden aparecer en este apartado es un diseño inapropiado del estudio, también un desacuerdo con el actual nivel de conocimiento del problema, una muestra no representativa del universo. Si yo tomo un poco pacientes, entonces
la muestra no sería representativa del universo. Si en este país hay 10 millones de personas y yo tomo una muestra, por ejemplo, de 100 personas, puede que esa muestra no sea representativa de todo el universo, que serían las 10 millones de personas que hay en este país. Sigue luego el acápite de resultados. En el acápite de resultados se presentan los hallazgos del estudio. Por ejemplo, si yo le puse paracetamol a los pacientes, si yo digo a cuántos pacientes tuvieron un buen resultado, cuántos pacientes no, si alguno de esos pacientes tuvo como que si murió o si abandonó el estudio. Todo eso se debe especificar en el artículo científico. Aquí se da información pertinente a los objetos de estudio, te dicen los hallazgos, inclusive los que son contrarios a las hipótesis. Si yo tuve una hipótesis al inicio de que con tal medicamento yo iba a controlar la hipertensión de mis pacientes, y cuando analicé los resultados, cuando vi los resultados me doy cuenta de que no lo controló. Se debe decir, se debe informar con suficiente detalle que permita luego justificar las conclusiones. Se deben cuantificar los resultados. En la acápite de resultados que ustedes van a ver tablas generalmente. Tablas con cantidades y porcentajes. Aquí se dice el número de observaciones, son las cantidades. También se notifica la pérdida de participantes y las pruebas aplicadas para analizar los resultados. Como les dije, aquí se usan las tablas y los gráficos, aunque el texto es la principal y más eficiente forma de presentar los resultados. Es decir, que no es válido que una persona llene el apartado de resultados de solamente tablas y gráficos, que debe escribir texto explicando la información que está ahí. Y cuando se usan tablas o gráficos, se debe cuidar de no repetirlas, lo que se puso ya en material indígena. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. 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 Ok. Seguimos con la discusión, que es otro acápite fundamental. Acápite es lo mismo que apartado, sección del artículo científico. Es otro acápite fundamental del artículo científico. Es donde se interpretan los resultados, donde se discuten la coherencia y las contradicciones que hay en ellos, donde se evalúan y califican las implicaciones de esos resultados. Se le llama o le dicen que es el espacio donde se produce el vuelo teórico del investigador, donde emergen los nuevos conocimientos, donde emergen nuevas hipótesis. Es decir, yo digo, en esta investigación yo llegué hasta este punto y a partir de ahí podrían hacerse tales y tales nuevas investigaciones. Eso se dice en la conclusión. Aquí el lector tiene derecho a exigir explicaciones claras, si se ofreció una respuesta al problema o no, conocer la contribución real, las conclusiones a las que se llegó y las implicaciones que esto pueda tener. También tiene que cuidarse de no repetir los resultados, sino de discutirlos. Y algunos errores frecuentes son la repetición de los resultados, la ausencia de confrontación de sus resultados, de formulación de puntos ya tratados, entre otros. La siguiente parte es agradecimiento, donde se agradece los que revisaron el manuscrito, los que contribuyeron a la redacción del manuscrito, quienes ayudaron al autor. Esas personas que hicieron un trabajo mínimo, pero importante para la investigación, en el acápite de agradecimientos se les menciona. Luego vienen las referencias bibliográficas, que es donde se plantean las fuentes originales de las ideas, los conceptos, los métodos que se utilizaron. Como les dije en introducción, antes de yo plantear una investigación, yo debo leer sobre el tema. Entonces, esas fuentes de donde yo leí para sacar información, debo decirla en la referencia bibliográfica.
Ahí yo le doy los datos completos como el título, los autores, los años de publicación, entre otros datos, de la fuente, de donde yo leí la información para luego hacer mi investigación. Entonces, en las revistas médicas, estas referencias o fuentes se enumeran de forma consecutiva con números arábigos. Los números arábigos son los números normales que ustedes conocen, 1, 2, 3, 4. Aquí le dice los números arábigos. Cuando ustedes vean esos, es los números normales. Los números romanos son los que tienen la C, la M, la X, la U, que no se usan. Pero en el área de medicina, con el estilo de citación Vancouver, a cada fuente se le asigna un número que va de forma consecutiva según el orden que aparecen en el artículo. Entonces, la última parte es el apéndice, donde yo pongo ahí lo que yo uso para complementar o ilustrar el desarrollo del tema. Yo pongo ahí la información que por su extensión, es decir, una información muy grande que si yo la pongo dentro del artículo puede que confunda o desvíe la atención de la parte principal del artículo. Entonces yo la pongo en apéndices y ahí la persona que quiera profundizar un poco más lo lee del apéndice. Entonces, en el apéndice pone la información que por su extensión como que no encuadra bien dentro del cuerpo del artículo, pero que es necesaria para su adecuada comprensión. En otros trabajos, que no en el artículo científico, en otros tipos de trabajo, ustedes pudieran como relacionar lo que es parecido a lo que le llaman en otro tipo de trabajo, anexo, pero aquí se le llama apéndice. Ese es el nombre que se usa en un artículo científico. Apéndice es la información. Si yo usé un método y yo quiero como desglosar bien ese método, quizá en material y método menciono el nombre y digo de manera resumida que yo hice con ese método. Entonces, si quiero como poner toda la información, que es ya más extensa, entonces la pongo en apéndice. Otro tipo de comunicaciones que no son artículos científicos, no, otro tipo de investigaciones que se usan en la investigación son las comunicaciones breves, donde su extensión admite hasta 750 palabras. Si usted encuentra una comunicación breve, no me la mande como tarea, porque hay artículos científicos que no caben. Un caso clínico es cuando se expone específicamente qué le pasó a una persona. Tampoco. Si yo le pido un artículo científico, no me mande un caso clínico. Y artículos de revisión son artículos donde la persona lo que hizo es investigar en base de datos sobre ese tema y hacer un resumen y plantearlo en el artículo. Son los artículos de revisión. ¿Qué hacen esos artículos? Recopilar, analizar y sintetizar el estado actual de investigación de ese tema. Y si yo veo lo que otras personas hicieron, hago un resumen, una síntesis, y ahí lo plasmo en un artículo de revisión. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, profe, los artículos de comunicación breve y los casos clínicos no hay que mandarse. No. Entonces, esta parte es para que ustedes sepan qué debe tener un artículo de diagnóstico. Es un artículo que habla del diagnóstico de una enfermedad. Entonces, ahí le dice que debe tener, por ejemplo, que le especifique la sensibilidad, que nos indica la capacidad de la prueba diagnóstica. Ahí le presenta una fórmula, no tienen que aprenderse esa fórmula. Es solamente para que sepan que existe, que cuando se hacen artículos de diagnóstico se usan. La especificidad, que es la probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo en la prueba. También están los artículos de tratamiento, que son artículos donde
Específicamente se habla de que se le aplicó un tratamiento X a los pacientes con el fin de evaluar si ese tratamiento le produce buenos resultados o no. Entonces los cálculos estadísticos que se hacen en ese tipo de artículos son el RR, riesgo relativo, R, odds ratio, RRA, reducción de riesgo absoluto, NNT, número necesario de pacientes a tratar. Entonces es para que ustedes sepan qué cálculos ustedes van a encontrar cuando lean un artículo de tratamiento. También está el intervalo de confianza, que es el que nos permite inferir que lo que nos pasó con nuestra muestra le pasaría a toda la población. Y ese intervalo debe ser del 95%. En un artículo de tratamiento debe decir que el intervalo de confianza. Entonces aquí la referencia bibliográfica es de dónde se sacaron las informaciones que están plasmadas en este documento. Entonces, miren, ese documento usted tiene que leerlo muchas veces. Cuando se dé el examen, la mayoría de las preguntas van a salir de ese documento. Ese es el ABC, como lo básico que usted necesita saber del artículo científico para usted tener éxito en esta materia. Y luego esos artículos se lo van a pedir hasta en residencia. Cuando usted llegue a residencia, la que usted quiera, le van a pedir que usted lea artículos científicos. Entonces usted tiene que saber discernir cuándo un artículo es bueno, cuándo no, qué debe tener, qué le falta. Entonces ese es el documento básico que usted debe como dominar. Lo ideal es que usted se aprenda esa información como la palma de su mano. Si usted se aprende bien esa información, esto le va a ayudar en todo lo demás que falta, porque es la base de todo. Entonces voy a continuar con las partes del artículo científico. Ya la mencionó el documento anterior, pero aquí se pone solamente los nombres para que usted pueda ver el orden que debe seguir. En alguna parte de las preguntas le dice que cuáles son las partes. Entonces aquí está uno, título, luego autores, resumen, palabras claves. Todo artículo debe tener su revista, año de publicación y número de página. Pero esa parte, si ustedes ven, está en un color diferente, porque no están enumeradas dentro de las partes, pero son importantes, son información importante que debe tener su artículo. Luego de la palabra clave, ¿qué debe venir? La introducción, luego material y métodos, resultados, discusión. Agradecimiento es opcional, pero la referencia bibliográfica no es opcional. Y apéndices también es opcional.